Mucho se hablaba de, ganó Boric, ¿qué va a pasar mañana con la economía? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Qué va a pasar con el dólar? El dólar abrió muy alto, entiendo que en torno a los 880 pesos, pero después rectificó. ¿Qué pasó finalmente con el dólar? ¿Cuál fue la reacción de los mercados aquí en Chile, del mercado aquí en Chile y del dólar en particular tras el triunfo de Gabriel Boric? Bueno, es una reacción esperable, ¿no? A veces se habla de los mercados como si fuese una entidad abstracta, pero finalmente, a diferencia de lo que vimos el domingo, que fue un espacio donde cada persona, en términos al menos potenciales, equivalía a un voto, ¿no? Porque de todas maneras, por las abstenciones en las comunas de menores ingresos se produce ahí una distorsión, ¿no? Pero donde cada persona vale un voto, los mercados no es así, ¿no? Los mercados, sobre todo los mercados concentrados, los mercados financieros, son los menos democráticos que hay, porque la persona que tiene más dinero, ¿no? Vota más, ¿no? Influye más sobre las fluctuaciones y los vaivenes del mercado. Y por tanto lo que vemos es una reacción en menor proporción, pero parecida a la que observamos en el plebiscito del año 88. Recordemos que el 5 de octubre, en el plebiscito del 88, donde gana el no, al otro día las acciones, ¿no? El índice general de acciones cae de manera importante. Entonces la pregunta es lo siguiente. Primero, ¿qué pasa en los periodos posteriores? No es un buen indicador mirar un día, mirar 2 días o mirar 3 días. Lo importante es qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses. Perfecto. Lo segundo es que si uno se quedara con esta reacción que es más bien histérica, ¿no? Que esta reacción del día o de los siguientes días, finalmente nunca se podría hacer un cambio en Chile, porque tendríamos que mirar qué pasa con el dólar y qué pasa con el IPSA y como en general. Lo que estaba sucediendo es que si ganaba, por ejemplo, José Antonio Kast, anunciaba que quizás el dólar iba a bajar un poquito, o el IPSA iba a reaccionar hacia arriba, o si en el plebiscito del 88 hubiera ganado el sí, probablemente el IPSA hubiera sido positivo y también hubiera pasado lo mismo en términos de otras variables macroeconómicas. Es que en Chile no se podría respetar en términos económicos lo que eligió la mayoría de las personas. La voluntad de la gente, claro. Dame un segundo, Marco, por favor. Quiero despedir a Mauricio Weibel, que tiene compromisos personales. Te agradecemos que hayas pasado a vernos, Mauricio, en este día tan importante. Ok, un gusto. Igualmente. Nos vemos. ¿Está optimista o no está optimista? Nos dejó aquí con la bala pasada. A ver, Mauricio, ¿cómo ves la cosa? Yo creo que efectivamente el escenario externo es muy complejo, con un crecimiento mundial bajo, donde cualquier crisis bélica o de materias primas va a generar una contracción mayor, y que probablemente el gobierno va a tener que tomar 2 medidas relevantes en ese ámbito. Una, que es un programa de estímulo e inversión, y otra, tal vez, algún tipo de medidas más de largo plazo para la estabilización de la inversión. Yo creo que esas son como las dos, una que es una medida concreta del presente, otra una medida más de una señal de largo plazo. Ahí está y con eso puede apalancar un mayor crecimiento. Y hay otra cosa que es relevante, que no se dice siempre, ¿sabes? Y eso tiene que ver mucho con lo que el tema de estudio de Marco Kremerman, ¿no? Hay fuera de Chile alrededor de 60.000 millones de dólares, que son los fondos del FP, que están invertidos en acciones, en dólares, fuera de Chile, que no generan para el país ningún tipo de efecto sobre la economía real. Si tú repatriaras esos recursos para invertirlo, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? En el país, tú generarías rápidamente, de partida, probablemente un gran entusiasmo empresarial, pero también generarías rápidamente un mayor crecimiento. Porque entre las muchas variables que están detrás de la pérdida o de la disminución de lo que fue el PIB tendencial de la economía, en mi opinión, es haber sacado en su mayor momento 80.000 millones de dólares del país. Eso estamos hablando casi de un 27% del PIB anual, digamos, se sacó fuera de Chile a invertirlo en dólares, en euros, en fondos de riesgo de deuda. Es una barbaridad. Sí. ¿Te fijas? Esos dineros tienen que ser invertidos, tienen que ser allegados al país, repatriados, creo que es la palabra. ¿Para qué? Para poder invertirlos en infraestructura, en colegios, en hospitales, en carreteras, y con eso elevar también la capacidad de crecimiento a largo plazo. Nos dejaste tema para conversar con Marco Kremerman, entonces, Mauricio, muchas gracias por haber estado acá. Ok, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Yasna Levin, un beso, un abrazo, se va a la radio. ¿También quiere mi mensaje económico? Pero por supuesto. No, yo coincido con Mauricio, hay espacio además todavía para endeudarse. Chile sigue siendo el país menos endeudado de la OCDE. Por supuesto que hay que hacer una consolidación fiscal, es lo que ha repetido ya 2 veces, se lo he escuchado al presidente electo en el discurso de anoche y hoy día, que va a respetar además el presupuesto el próximo año, pero sobre todo hay que ir a buscar inversionistas afuera. En enero
a mediados de enero, y esto le dejo planteada la pregunta a Marco Kremerman, vence una licitación gigantesca del litio, una licitación internacional para dejar entregar la explotación del litio. En enero, a 2 meses de entregar el gobierno, este presidente va a dejar licitado una cantidad enorme de litio. Bueno, ojalá que la licitación sea en los términos patrióticos que ha establecido. Dejo planteada la pregunta y me voy. Muchas gracias. Tira la bomba, ¡pum! Y sale el humo y se va, Yarna Levin. Un abrazo, Yarna. Muchísimas gracias. Nos quedamos con el senador Guillé, nos quedamos con Marta Lago y con Marco Kremerman. Nos dejan tarea, Marcos, los 60.000 millones de dólares que hay invertidos fuera de Chile, ¿se pueden repatriar? ¿Serían una inyección de capitales importantes para generar trabajo, para generar obras necesarias en Chile? ¿Qué análisis haces de eso que nos plantea Mauricio? Sí, lo primero, una precisión. Actualmente las AFP administran un poco más de 170.000 millones de dólares. 3 retiros mediante, ¿no? Y cerca del 55% están en el extranjero. Por tanto, son 95.000 millones de dólares los que están en el extranjero actualmente. 95.000 millones de dólares. Y están invertidos principalmente en fondos de inversión, en fondos mutuos, ¿no? Donde existe una composición entre renta fija y renta variable principalmente. Eso depende de la diversificación que se realice de esos fondos, pero al mismo tiempo esto está atravesado por la discusión sobre el nuevo sistema de pensiones que Chile merece. Si es que vamos a transitar a un sistema de seguridad social, a un mini sistema de seguridad social, o nos vamos a quedar con un sistema o un mercado de cuentas individuales administrado por la AFP. Por tanto, lo que se haga, ¿no?, y lo que se discuta en torno a ello va, como consecuencia, va a depender mucho de esa potencial repatriación que se haga de esos fondos, ¿no? Porque no es algo automático. Efectivamente, tiene que haber una distribución entre el extranjero y el mercado nacional. Y sin duda, si cambiamos de fondo de pensión y pasamos a un sistema donde exista capitalización, pero de carácter colectivo, ¿no?, es algo que se desconoce muchas veces, vale decir, se asemeja al sistema de seguridad social o de reparto, porque toda la plata que ingresa se paga inmediatamente de pensiones. Y si uno mira el sistema de reparto de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Austria y de la mayoría de los países del mundo, tienen fondos excedentarios. Esos fondos excedentarios son fondos de capitalización, pero colectivas, ¿no?, porque hay reglas colectivas y no hay cuentas individuales. Esos fondos también se invierten. Y hay criterios de inversión. Y esos criterios de inversión no solo obedecen a una distribución que tiene que ver con cuánto se invierte en el país de origen y cuánto en el extranjero, sino que responden a criterios ambientales, por ejemplo, de que no pueden haber prácticas antisindicales en las empresas donde se invierten, y otro tipo de dolos, ¿no?, o acciones reñidas con la ley, que muchas de las empresas donde actualmente invierten las AFP en Chile, ¿no?, han tenido esas prácticas, colusión, daños ambientales, han invertido y han financiado ilegalmente la política. Estamos llenos de casos donde empresas que se invierten los fondos de los trabajadores han pasado por esa situación.